¿Cómo resolvió usted sin la motivación en serie? Bueno, si teníamos ya antecedentes de ese caso, teníamos un modelito, ese modelito hacíamos copia y pega y lo pegábamos en nuestra resolución, en nuestra sentencia casatoria. ¿Cuáles son los criterios para determinar que una sentencia es fuente? Ya, el primer criterio es que haya una cantidad suficiente que justifique utilizar la motivación en serie. Doctor, ¿qué pasa si algún criterio de esa sentencia fuente a lo mejor es declarado inconstitucional? Por eso que se ha previsto que no solamente este requisito sea la de cantidad, sino también un requisito de calidad. A la fecha, los jueces supremos y los jueces de todo el país en realidad van a tener que copiar y pegar menos. Por supuesto, ¿no? Si es que adoptan esta técnica procesal de la motivación en serie, entonces no van a tener que estar repitiendo argumentos en cada caso, basta que las sentencias derivadas remitan la fundamentación amplia a la sentencia fuente para que se tenga la motivación que pide o que exige, ¿no?, el debido proceso. Se trata de la técnica de la motivación en serie. A lo mejor no muchas personas adscritas a la comunidad jurídica conocen qué es esto, pero digo más. Además, a la fecha, y ya lo hemos difundido a través de nuestra página lpderecho.p, se ha acuñado un término novedoso también para los abogados y abogadas: las sentencias fuentes. ¿Qué son? ¿Cuántas hay? ¿De qué manera contribuyen a la administración de justicia? Le doy la bienvenida al doctor Corrales Melgarejo a la tribuna de entrevistas del EP. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, Francisco. Estamos a tu disposición para absorber cualquier consulta sobre el particular. ¿Qué es esto? ¿Qué es una sentencia fuente, doctor? En efecto, mire, desde que se modificó la ley que regula el proceso contencioso administrativo, se incluyó una nueva facultad de los jueces de poder hacer motivación en serie. Artículo ahora actualmente en el texto único ordenado de la ley que regula el proceso contencioso administrativo está asignado al artículo 9.2. Y en esta disposición legal faculta a los jueces poder motivar en serie la resolución de los conflictos que están a su cargo. O sea, dígase de manera masiva. De manera masiva. ¿Por qué? En razón a que existe una gran cantidad de procesos repetitivos, procesos análogos, similares, y ya las altas cortes han establecido criterios uniformes para resolver estos casos. Lamentablemente, la ONP mantiene su criterio de seguir resolviendo estos casos según su particular criterio y de acuerdo a las directivas del Ministerio de Economía y Finanzas, que no se coordina con lo que ya ha resuelto el Tribunal Constitucional, las altas cortes del sistema de justicia, y al existir esta reiterada producción de litigios, entonces, qué mejor que la motivación en serie para resolverlos todos de manera más rápida. A ver, para entender la practicidad de este término novedoso para muchos, antes de la motivación en serie le llegaba ese caso, un caso de la ONP a su despacho ahí, doctor Corrales Melgarejo, ahí está. ¿Cómo resolvió usted sin la motivación en serie? Bueno, si teníamos ya antecedentes de ese caso, teníamos un modelito, ese modelito hacíamos copia y pega y lo pegábamos en nuestra resolución, en nuestra sentencia casatoria, ¿no? Cambiábamos los nombres, etcétera, lo adecuábamos al caso y listo, ya resuelto el tema, ¿no? Porque ya es repetitivo. Con el riesgo de que se puedan equivocar a lo mejor. Jalar datos del caso anterior. Claro, datos, a lo mejor tendrían luego que hacer subsanaciones, qué sé yo, ¿no? Ahora, con la motivación en serie, con la sentencia fuentes, tenemos la sentencia fuente que ya tiene toda la fundamentación jurídica, y las sentencias derivadas son todas aquellos casos que aplica la regla jurisprudencial que ya está consolidada en la sentencia fuente, y basta que la sentencia derivada haga un pequeño resumen de esa fundamentación jurídica, y si el litigante, el abogado, quiere conocer mejor la fundamentación jurídica de manera amplia, aplica el código QR, se deriva a la sentencia fuente y ahí tendrá por las 5 páginas de fundamentación jurídica que ya no es necesario volverlo a hacer copia y pega en la sentencia derivada, porque basta esa nueva tecnología de la información, del código QR, para conocer los fundamentos jurídicos que ya contiene la sentencia fuente y que es motivación en serie para todos los demás casos que vengan sobre lo mismo. Correcto, correcto. Y ahora, ¿cuáles son los criterios para emitir una sentencia fuente como esa que sirva, pues, de gatillador para que en serie se comiencen a resolver casos análogos? O sea, ¿cuáles son los criterios para determinar que una sentencia es fuente? Ya, el primer criterio es que haya una cantidad
suficiente que justifique utilizar la motivación en serie. Porque si van a ser casos muy esporádicos, no justifica. Tiene que haber una cantidad suficiente. Por ejemplo, tenemos en el Poder Judicial conflictos, sobre todo que están subiendo las salas constitucionales y sociales, la primera y la tercera sala constitucional y social transitoria, gran cantidad de procesos en cuanto a la aplicación de la protección de la estabilidad laboral de salida del artículo 1 de la ley 24041. ¿No? Entonces, están subiendo importantes cantidad de procesos similares, análogos, que ciertamente puedan tener algunas variaciones entre ellas, claro, pero todo en conjunto hace referencia a un solo tipo de conflicto. Los contratados permanentes, aquellos trabajadores que ingresaron a trabajar para el Estado, con contrato de locación de servicios, con CAS inválidos, etc. Y piden la protección de la ley 24041 para que no sean despedidos, sino por causa justa y mediante un debido procedimiento. Entonces, las diversas variables se ha logrado ordenar nuestra jurisprudencia, y en la sentencia fuente número 3 hemos establecido 14 reglas para resolver las variantes que existen en ese tema. Entonces, todos los procesos que vengan en el futuro o las que están tramitándose en la actualidad y tengamos que resolver, inmediatamente son sentencias derivadas las que van a resolver. Las que le siguen, pues. Las que le siguen, las que van a resolver todos estos casos, y tendremos pues la sentencia fuente que va a ayudar a resolver todos ellos. Acá va a estar la fundamentación jurídica amplia, acá solamente en las sentencias derivadas una motivación jurídica breve, en resumen, y si el litigante, el abogado, quiere conocer amplitud esa fundamentación jurídica, aplica el código QR, se deriva la sentencia fuente y ahí podrá conocer toda la fundamentación amplia que resuelve su caso. Claro, por supuesto. Les recordamos a todas las personas que siguen esta transmisión de que pueden formular sus preguntas a través de la caja de comentarios para que se la pueda trasladar al doctor Corrales Melgarejo. Permítame trasladarle, doctor, la siguiente pregunta, ¿no? Algún escéptico podría indicar lo siguiente. Doctor, ¿qué pasa si algún criterio de esa sentencia fuente a lo mejor es declarado inconstitucional? Fíjese, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que todas las sentencias derivadas que han devenido, que emanan de la sentencia fuente, estarían defectuosas, serían perniciosas, afectarían derechos. Por eso que... En serie. Por eso que se ha previsto que no solamente este requisito sea la de cantidad, sino también un requisito de calidad. La calidad está referido a que las altas cortes ya hayan definido este tema de manera uniforme, inclusive el mismo propio Tribunal Constitucional ya tenga un criterio pacífico. Entonces, eso va a ayudar, es más, hasta reforzado con acuerdos plenarios o plenos supremos laborales o en materia pensionaria o previsional, esto va a ayudar a darle seguridad jurídica a las reglas que vamos a establecer, o que ya están establecidas, pero que se condensan, se desarrollan, se organizan mejor en una sentencia fuente. Entonces, ese es otro criterio de calidad que debe tenerse en consideración para darle mayor solvencia, mayor consistencia a esta técnica procesal novedosa, por cierto, aún no obstante que en la legislación ya estaba prevista, pero no se había puesto en práctica, que tanto la primera sala constitucional y social transitoria, liderada por la doctora Janet Tello, o la quinta sala constitucional y social transitoria, liderado por el doctor Yaya Sumaeta, han puesto en la práctica, ¿no? Ya están llevándolo a la práctica con buenos resultados, porque esto agiliza los procesos, ahorra tiempo y costos tanto para el Poder Judicial como para las partes. Esto es lo importante a destacar, que los jueces supremos están preocupados en darle celeridad a los procesos, y también ya hay una sala superior, la sala mixta de Tarma, liderado por el doctor Luis Miguel Samaniego Cornelio, que ha adoptado una modalidad de motivación en serie en su órgano jurisdiccional. A la fecha, los jueces supremos y los jueces de todo el país en realidad van a tener que copiar y pegar menos. Por supuesto, ¿no? Si es que adoptan esta técnica procesal de la motivación en serie, entonces no van a tener que estar repitiendo argumentos en cada caso, basta que
las sentencias derivadas remitan la fundamentación amplia a la sentencia fuente para que se tenga la motivación que pide o que exige, ¿no?, el debido proceso. Ahora, a lo mejor, esto sí ha recibido a la luz de un tiempo a esta parte, de los últimos años, diferentes críticas, ¿no? Que los jueces no deberían copiar y pegar para redactar sus sentencias. Pero es inevitable, ¿verdad? Porque hay cosas que siempre se repiten. ¿O no? ¿O me equivoco? No, no se equivoca, mi estimado Francisco, porque hay casos de tanta repetición, casos análogos que año tras año venimos recibiendo, que ya merecen pues resolverse en un solo sentido y con una sola motivación, en serie, rápida, fluida, porque las altas cortes tienen una jurisprudencia pacífica. Entonces, ¿para qué mayor gasto de tiempo y de recursos en la motivación de cada una de ellas? ¿Cuánto calcula usted, a ojo de buen cubero, que podría agilizar la motivación en serie y las sentencias fuentes, la productividad de un juez supremo? Miren, es bastante horas hombres que se ahorran. Porque, un numerito por ahí. Miren, le voy a dar el paso de cuál es el procedimiento en la Corte Suprema. Miren, ya escuchamos los informes, ¿no? Entonces en ese momento emitimos nuestra resolución, y la resolución que emitimos previamente ha tenido que pasar por varios filtros. O sea, si nuestra casación tiene 10 páginas, esas 10 páginas lo ha tenido que elaborar el juez supremo conjuntamente con su asistente. Luego eso pasa a un filtro para que revise si hay errores. Nuevamente van a ser revisadas las 10 páginas, y luego pasa a otro control de calidad de la resolución, y nuevamente pasan las 10 páginas. En cambio, cuando usted tiene sentencias derivadas, sus casaciones se reducen a 3 páginas, 3 o 4 páginas. Entonces ya no va a tener que revisar 10 páginas, no 4, se ahorra 6. En la instancia en la fase de elaboración del proyecto de resolución, en la fase de revisión por el primer filtro, y en la fase de corrección por el último filtro. Imagínense la cantidad de tiempo, de horas hombre que se están ahorrando cada uno de los procesos que ya son repetitivos, que ya son generalizados y que merecen pues una solución inmediata. Yo tranquilamente podría atreverme a mencionar que al día, por la cantidad de procesos, fíjese que la sala a la cual yo pertenezco, el año pasado resolvió más de 10.000 procesos, 10.000 procesos. Entonces tranquilamente podríamos hablar de unas miles de horas hombres que se ahorrarían utilizando esta técnica procesal novedosa de la sentencia fuente y la sentencia derivada, con motivación en serie. Si el año pasado resolvieron 10.000 casos, me dice. Sí, más de 10.000. Y en cada uno a lo mejor son 10 carillas. Imagínese la cantidad. Son más de 100.000 hojas. Así es. Y si es la mitad sería 50.000, 40.000. O sea, realmente también hay un ahorro económico, porque el papel cuesta, ¿no? Claro, la tinta, ¿no? Los árboles. Así es, y tener que subir al sistema toda esta información a veces de gran volumen. Entonces, por eso que el plan que tiene la doctora Janet Tello y el colegiado de la primera Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República es la de incrementar el número de sentencias fuentes. La primera sentencia fuente se expidió sobre la bonificación por preparación de clases, esa bonificación que reclaman los profesores durante la vigencia de la ley de profesorado. Ya tenemos una sentencia fuente y todos los casos que vienen aplicamos ello. Luego la segunda sentencia fuente está referido a un litigio que se presentó con la Contraloría General de la República respecto a una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional un artículo determinado de la ley orgánica de la Contraloría, y que significó que varios jueces a nivel nacional aplicaran y comenzaron a declarar nulos los procesos disciplinarios y las sanciones disciplinarias que aplicaron a funcionarios, ¿no? Entonces, esa sentencia fuente número 2 establece todas las reglas para resolver todos los casos
que se vengan sobre ese tipo de conflicto. Y Luego tenemos la sentencia número 3, que es precisamente sobre los contratados permanentes, la ley 24041, referido a la estabilidad laboral de aquellos que tienen más de un año en labores permanentes en la administración pública. También 14 reglas, mis estimados colegas. Y la última, que es sobre una bonificación especial que también es motivo de conflicto con los trabajadores del sector público, ¿no? Entonces, y así, el próximo mes vamos a emitir más sentencias fuentes y organizando la jurisprudencia para todos esos temas repetitivos y con motivación en serie resolverlos con celeridad y economía procesal. Nos preguntan en la caja de comentarios, doctor, pero ¿qué ocurre si el Tribunal Constitucional a lo mejor no esté colegiado, pero el próximo sí, varía o cambia el criterio? ¿Eso implicaría que la sentencia fuente quede sin efectos? Miren, es posible, ¿no? Todo en el derecho, no olvidemos que el derecho no es una ciencia matemática, el derecho es una ciencia social. Entonces los seres humanos podemos tener cambios de criterio, de opinión, los jueces sobre todo, y puede ser que el Tribunal Constitucional cambie de criterio o las altas cortes. Entonces esta sentencia fuente, que tiene un sentido resolutivo en sentido A, puede cambiar en sentido B. Entonces, a partir de su cambio de criterio, y ya está previsto inclusive en la misma ley orgánica del Poder Judicial, ¿no?, de la posibilidad de cambio de criterio, también en el nuevo Código de Procesal Constitucional prevé la posibilidad que los magistrados podemos cambiar de criterio. A partir de ese cambio cambiará también el sentido de la sentencia fuente y en adelante los casos repetitivos, análogos, se irán resolviendo en el nuevo sentido que haya resuelto la Corte Suprema. En ese escenario hipotético, ¿sería posible que los casos anteriores, los que se resolvieron con el anterior criterio... No, eso que ya son cosas juzgadas. O sea, no podrían plantear recursos de revisión en serie. No. Eso ya es cosa juzgada, quedó ya resuelto en ese sentido, ¿no? Sino el cambio de criterio funciona para el futuro, ¿no?, para los nuevos casos, ¿no? Correcto. Es bueno aclarar eso, doctor. ¿En qué otros casos advierte usted que se podría a lo mejor desarrollar una sentencia fuente? Alimentos, sabemos que el Poder Judicial, buena parte de su carga son por casos de alimentos también. Allí una sentencia fuente contribuiría a descargar el trabajo de los magistrados. Mire, lo bueno que tenemos en los órganos jurisdiccionales que conocemos, el proceso contencioso administrativo en materia laboral, pensionario, es que tenemos un artículo establecido, el artículo 9.2 establecido en el texto único ordenado de la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Tenemos una norma que nos autoriza, pero en las demás especialidades no hay norma legal que los autoriza. Ello no obstante, eso no es motivo de impedimento que los jueces, sobre la base de su independencia judicial y el principio que no se puede dejar de administrar justicia por vacío normativo, pueden muy bien ellos ampliar esta institución de la motivación en serie para sus especialidades, pero eso ya corresponde a cada juez creativamente establecerlo. También lo puede disponer, ¿no?, las altas cortes mediante una casación en el área civil, etcétera, ¿no? O un acuerdo plenario de los jueces superiores. Claro. Pero ya eso queda en manos de los jueces y las juezas del Perú, que aprovechen esta técnica procesal para poder expandirlo en las especialidades que tengan las mismas características de problemática, de masificación de casos análogos y repetitivos o similares que merecen su resolución con motivación en serie, gracias a que ya las altas cortes tienen una jurisprudencia pacífica sobre el particular. Con lo cual también el magistrado se expondría a que alguien lo cuestione y le diga: señor magistrado, ¿cuál es la base legal de la motivación en serie en esta especialidad? No hay, ¿no? Entonces, claro, habría que incorporar al Código Civil o a algunos otros cuerpos normativos la motivación en serie. Sí, definitivamente que es una institución procesal que va a ayudar a la celeridad, a la economía, a la seguridad jurídica, porque va a organizar la jurisprudencia y aplicarla de manera uniforme, impartir justicia con igualdad, gracias a esta motivación en serie. Pero si no hay norma legal autoritativa, los jueces, sobre la base de su independencia, pueden también adoptar esa
ese modelo y aplicarlo a su realidad. Es más o menos como la experiencia de la oralidad en la nueva ley procesal de trabajo, ¿no? Los jueces civiles expandieron este excelente modelo de proceso por audiencias con predominancia a la oralidad, lo aplicaron al proceso civil. No obstante que no hay una norma autoritativa que así lo indique, lo hicieron creativamente y ahora el proceso civil se ha optimizado gracias a que los jueces están desarrollando audiencias virtuales, por cierto, pero en el marco de un esquema procesal de modelo de proceso por audiencias con predominancia de la oralidad, ¿no? Entonces, igualmente también los jueces muy bien, en virtud de su independencia, a la autorización que les da la Constitución y la ley de crear derecho, no solamente derecho material, sino también derecho procesal, muy bien pueden ampliar la motivación en serie en sus casos. Ahora, si nuestra norma administrativa contempla este artículo autoritativo, ¿no?, para que se motive en serie, eso significa que no solamente los jueces, sino vocales de entidades administrativas, como el INDECOPI, también podrían motivar en serie. Claro, claro. Es cuestión de que ellos creativamente establezcan y justifiquen adecuadamente bajo la ley la idoneidad claro, de esta técnica procesal en sus particularidades. Es más, le digo, mire, tenemos acá ya 4 casaciones con motivación en serie. Entonces, imagínense que un juzgado de primera instancia, el juzgado de Moyobamba, quiere ser, el juez de Moyobamba tiene un caso de la bonificación especial por preparación de clases y quiere él, su sentencia, considerarla como derivada de la sentencia con motivación en serie, la sentencia fuente de la Corte Suprema. Y basta que ponga el QR y se deriva a la motivación que ya existe en la sentencia fuente, porque es el mismo que necesita para aplicarlo y resolver el caso concreto, que es repetitivo. Entonces, ya se ahorra de tener que hacer una motivación, ¿no?, de hacer el desarrollo cuando ya está desarrollado en la sentencia fuente, y basta que haga un pequeño resumen y listo. Resuelto la necesidad de la motivación en el aspecto jurídico de su resolución. Claro. Sería muy interesante, como esto es un tema novedoso, a lo mejor algún juez de primera instancia mirando esa entrevista se entera de esta novedad y a lo mejor puede invocar la sentencia fuente que usted cita. Sin embargo, también podría ocurrir que un juez haga control difuso de la sentencia fuente, de alguna de esas 14 reglas, ¿no?, y aplique una de ellas en el caso en concreto. O sea, esa dinámica va a ser muy interesante de apreciar en la comunidad jurídica. Lo que sucede es que estas sentencias fuentes no son vinculantes, ¿no? Tienen una finalidad de organizar la jurisprudencia, presentar la jurisprudencia, desarrollar la argumentación jurídica de todas las reglas interpretativas que está estableciendo, pero ya es voluntad, es decisión sobre la independencia judicial de cada juez de seguir o no esas reglas. O sea, no si siguen esas reglas, entonces muy bien pueden utilizar la motivación en serie que contiene la sentencia fuente. Ahora, lo recomendable es, y por eso que estoy próximo a publicar un artículo recomendando que esta motivación en serie se gestione mediante una regulación, pautas metodológicas que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial podría muy bien establecer para que haya una mejor gestión de esta técnica procesal, inclusive con un registro nacional de sentencias con motivación en serie. En fin, será pues preocupación y decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial contribuir en su mejor implementación y desarrollo y generalización a nivel del Poder Judicial. Sí, ahora, las maratones judiciales, ¿no? ¿Cómo se desarrollaban antes las las maratones judiciales sin la motivación en serie? Y ahora, ¿cómo concibe usted que se van a desarrollar con la motivación en serie? Miren, este 9 de agosto, pues precisamente se llevó a cabo la última maratón judicial en la que se emitieron más de 250 resoluciones aprovechamos ese día para presentar las 4
sentencias con motivación en serie que hemos hecho de conocimiento de la comunidad jurídica, de la sociedad peruana. Entonces, fíjese que con estas sentencias con motivación en serie, estas sentencias fuentes, entonces cuando vamos a ingresar a la maratón judicial, tendríamos pues una gran cantidad de sentencias derivadas solamente, ¿no? Y habría una mayor producción porque las sentencias derivadas, como le vuelvo a repetir, son sentencias ya extractos, sentencias muy, muy concretas, ¿no? Que solamente se preocupan ya del caso concreto de manera muy resumida para que la rapidez en la elaboración, revisión y emisión de esa sentencia casatoria se haga lo más pronto posible. Correcto. Muchísimas gracias, doctor, por su participación en esta secuencia de entrevistas. Vamos a revisar algunos comentarios. Nos preguntan, ¿en qué otros casos se podría aplicar, doctor Melgarejo, la motivación en serie? Algunos casos que usted considere o que ya la comunidad jurídica considere reiterativos o frecuentes. Miren, si nosotros nos vamos a poner a pensar en el área de material laboral, hay muchos casos, sobre todo en el régimen laboral público, porque hay mucha conflictividad entre los empleados públicos y el Estado, ¿no? Porque hay criterios distintos, por ejemplo, hasta inclusive las bonificaciones de los empleados, ¿no? De los empleados públicos, se calculan para el Estado con remuneración, sobre la base de la remuneración total permanente. Cuando las altas cortes y el Tribunal Constitucional ha establecido que es la remuneración total, ¿no? El caso de la BONES. Y pese a ello, sigue produciéndose litigiosidad, ¿no? Entonces, ya con estas sentencia fuente número 1 va a permitir pues una mayor rapidez en la resolución de estos casos, ¿no? Igualmente también en pensiones. En pensiones tenemos gran cantidad de conflictos y que muy bien ya estamos identificando, agrupándolos para poder resolverlos con motivación en serie. Por ejemplo, el conflicto del FONAVI, ¿no? Recuerda usted que los trabajadores públicos aportaban al FONAVI, pero luego se eliminó y le dieron un incremento del 10% del FONAVI. Ese 10% del FONAVI para unos empleados le dieron una cantidad mínima, no fue el 10% de la remuneración, para otros simplemente no les dieron, y con el tiempo esto ha generado una gran cantidad de reclamos, demandas que tenemos que resolver día a día, y creo yo que estamos preparando una sentencia con motivación en serie, una sentencia fuente al respecto que nos va a ayudar a resolver este caso más rápido. O sea, con esa sentencia fuente más rápido, o acabar con estos casos para siempre y nunca más ver estos casos de fonavistas. Claro, lo que sucede es que hay todo un grupo importante de tanto trabajadores activos como cesantes que lo van a reclamar. Pero una vez que ya todos satisfacen su derecho, ya se agota el conflicto, ¿no? Nunca más los casos como esos, que es verdad, en casos concretos como esos, nunca más se verían casos como esos si la Corte Suprema ya los resuelve, ¿no? Claro, ya se agota toda la conflictividad y en buena hora, ¿no? Porque ya todos están ya con su derecho, gozando su derecho conforme a ley, conforme a la jurisprudencia. Mi doctor, muchísimas gracias por su participación. Solamente para dejarlo claro nuevamente, ¿cuál es la fuerza vinculante de las sentencias fuentes? Sí. ¿Cuál es? No hay. Las sentencias fuentes no son vinculantes. No son vinculantes. No son vinculantes. Es una técnica procesal de motivación en serie. Los que son vinculantes son los precedentes vinculantes, son los plenos casatorios, ¿no? Las sentencias casatorias, pero estos plenos, estas sentencias con motivación en serie, estas sentencias fuentes, la finalidad es ordenar la jurisprudencia y establecer la fundamentación jurídica que va a permitir aplicarlas a las sentencias derivadas, de manera que estos casos en trámite o en el futuro que ingresen al órgano jurisdiccional se resuelvan rápidamente. ¿Una sentencia fuente podría incluir un precedente vinculante? Por supuesto. Y allí digamos que la fuerza... ahí sí se extiende la fuerza vinculante. O sea, sería una suprema fuerza vinculante o algo por el estilo. Una sentencia fuente reforzada con un acuerdo
casatorio, con un pleno casatorio, un acuerdo plenario de la Corte Suprema. Entonces eso va así a darle un sentido vinculante a las reglas que ya se establecen, que no son más que las que se refieren a los plenos supremos, ¿no? Entonces, eso sí, en efecto, pero también la sentencia fuente va a incluir reglas que no están previstas en el pleno casatorio, o que no están previstas en el acuerdo plenario, o en la sentencia casatoria, ¿no? Estas nuevas reglas, ¿no?, tienen esa finalidad de organizar la jurisprudencia, desarrollar la motivación jurídica en cada una de ellas, ya establecer esa motivación estándar que va a aplicar en motivación en serie en los demás casos, ¿no?, en las cuales nos vamos a ahorrar de tener que estar repitiendo lo mismo. Sí, muchas gracias, doctor, por su visita a las instalaciones de LP Pasión por el Derecho. Ojalá podamos tenerlo más seguido por aquí, comentando novedades como estas, y las felicitaciones por parte de LP a la Corte Suprema, iniciativas como las de usted y su equipo de trabajo. Sí, siempre pensando en el litigante. Creo que el doctor Javier Arévalo ha establecido un lema excelente que resume todo este esfuerzo de una justicia con calidad, con rostro humano en la era digital. Muchísimas gracias, doctor. A todos nuestros amigos, compartan esta transmisión en tiempo real. Va a ser publicado luego en nuestra cuenta oficial de YouTube. Van a visualizar ustedes clips a lo largo de esta semana sobre esta novedad desarrollada desde la Corte Suprema, y sobre todo compártalo a través de sus grupos de WhatsApp, Telegram, porque información como esta es muy útil para todas las especialidades del derecho, no solamente para la comunidad de laboralistas, porque una iniciativa como esta se podría masificar a lo largo de todos los juzgados, a lo largo y ancho de todo este país. Me despido de todos ustedes, queridos amigos. Nos vemos en una próxima transmisión aquí en Se Corre Traslado, programa que se transmite a través de la multiplataforma del portal jurídico más visitado de todo el Perú. LP Pasión por el Derecho. Permiso.